¿Alguna vez te has preguntado por qué Latinoamérica es una de las regiones más pobres del mundo? ¿Por qué, a pesar de décadas de reformas y aplicación de recetas económicas de expertos internacionales, sus habitantes viven cada vez peor? Cada año crece el desempleo, la informalidad, la delincuencia. Se hace cada vez más difícil que nuestros jóvenes se independicen y cada vez más sueñan con abandonar sus países. En este video ofreceremos un diagnóstico del que nadie te hablará jamás y que todos los políticos parecen evitar debido a que implica que la responsabilidad recae sobre nuestros propios hombros y no sobre factores externos o históricos, como muchos insisten en repetir. En nuestra América abundan los diagnósticos sobre nuestros males, bien sean de naturaleza política, económica o social. Algunos de ellos son muy buenos. Muchos están publicados en medios importantes, respaldados por especialistas capaces, responsables y acuciosos, docentes e investigadores de universidades de prestigio y avalados por entidades internacionales. En ellos se muestran datos, cifras y muchas otras valiosas informaciones sobre la situación de nuestros países, y estas son referidas por políticos, periodistas y celebridades que ni idea tienen sobre política, pero se sienten llamados a hablar de todos los temas que puedan, e incluso, en algunas ocasiones, proponen soluciones que resultan ser desastrosas a la larga. Cuando, por ejemplo, en México están cayendo las importaciones. Primero que nada, hay un cierto espacio para la expansión de políticas monetarias. Los bancos centrales puedan seguir bajando tasas de intereses. Segundo, yo diría las políticas de estímulo fiscal. Sin embargo, los problemas se mantienen y nuestros países se siguen deteriorando. Podemos verificar con nuestros propios ojos cómo fracasan los gobiernos una y otra vez, mientras se siguen proponiendo los mismos diagnósticos y soluciones como si fuesen innovadoras, a través de eslóganes, canciones, marchas y campañas publicitarias. Pero, ¿por qué pasa esto? Una de las razones es que la discusión se centra siempre en los síntomas, pero jamás en la enfermedad. Imaginemos a un paciente con problemas de adicción. Cualquiera sabe que la falta de drogas le causará síndrome de abstinencia y sufrimiento. La solución más rápida para lidiar con este sufrimiento es darle acceso a más drogas, pero eso no curará la adicción, sino que calmará el síntoma más urgente. La verdadera enfermedad seguirá deteriorando al paciente. Sucede lo mismo con la política. Nuestros países padecen síntomas como crimen desatado e impune, pobreza rampante, corrupción, narcotráfico, instituciones ausentes o ineficientes, economías en crisis recurrentes y en crónica recesión, desempleo, educación deficiente y adoctrinadora, poca y pobre atención médica disponible, jubilaciones miserables y un largo etcétera. Por décadas se han aplicado remedios ineficaces o cuidados paliativos, algunos por parte de la derecha mala, como privatizaciones parciales, reformas cosméticas a las leyes laborales y reducción de las tasas de interés con impresión monetaria inorgánica. Otras soluciones son aplicadas por la izquierda, como aumentos del salario mínimo, controles de precio, estatización de servicios basadas en una falsa gratuidad y aumento de impuestos. Es como si al paciente del que hablábamos lo sometieran a terapias basadas en alternar drogas psicoactivas con opioides. En el mejor de los casos, las medidas posponen lo inevitable, y en el peor de los casos, agravan la crisis de nuestros países. El verdadero mal es mucho más profundo, pero pocos se atreven a darle nombre a la enfermedad: estatismo. El estatismo es la causa de todos los síntomas y, como muchas enfermedades, tiene mecanismos de defensa para resistir a los anticuerpos. Hay muchos elementos distractores o factores que impiden ver los problemas de fondo y los verdaderos remedios.
¿Has escuchado decir cosas como los extranjeros nos quitan los empleos, los hospitales están colapsados, el narcotráfico se desborda, los profesores o trabajadores de la salud se van a paro? Estos aparentes problemas siempre han existido por décadas, pero jamás se han resuelto. Por ejemplo, en América Latina hemos padecido crisis muy graves que han causado éxodos masivos. Millones de familias rotas subsisten con las remesas de sus miembros desde países con ambientes laborales más favorables. Estos problemas son síntomas causados por el mismo sistema que los políticos estatistas defienden. Y con cada solución solo posponen las crisis y las agravan. A través de los años, todas las etiquetas políticas como liberalismo, progresismo, populismo, izquierda y derecha han sido redefinidas de manera frecuente, causando una gran confusión. Esto lo han hecho mediante incontables artículos, libros y opiniones con toda clase de definiciones contradictorias. Ante la confusión causada, muchos se rinden y declaran que izquierda y derecha son conceptos obsoletos. Para el cual no tenemos palabras para explicar lo que sucede, que viejos conceptos a los cuales nos aferramos ya no tienen la utilidad que tenían antes, la derecha, la izquierda, lo que es un partido político, todos son conceptos que no nos ayudan a entender lo que está pasando. Y mientras más confundidos, más sabios aparentan ser, sobre todo cuando se declaran neutrales o centristas. Para dar un ejemplo, imaginemos que alguien por la noche cambia todos los letreros de las calles de la ciudad donde usted reside. Al día siguiente, los más antiguos residentes se darán cuenta de esto y lo señalarán. Pero todo recién llegado simplemente asumirá que las calles siempre han tenido esos nombres. Los neutrales, por ignorancia o por interés propio, dirán que ambos bandos tienen razón, lo cual es absurdo. Así es en nuestra política. Mientras los medios o algunos intelectuales deshonestos continúen cambiando las definiciones, más tiempo tardaremos en ponernos de acuerdo para solucionar los problemas. Lo peor es que los recién llegados a la política no advierten esto y se indignan cuando se les trata de hacer ver la realidad, y los centristas solo amplifican la confusión. A la fecha, tenemos dos importantes canales continentales de televisión que tienden a marcar la pauta de los demás medios locales. Por un lado, CNN difunde los puntos de vista y las agendas de la Internacional Socialista y su Comité Latinoamericano. Por otra parte, Telesur hace lo propio con los lineamientos del Foro de Sao Paulo. Estas dos grandes cadenas no dejan de bombardearnos con pseudo problemas y neolengua, y son los principales propagadores de la politiquería. ¿Vio las noticias de hoy? En su mayor parte son puras cortinas de humo para tapar los temas relevantes. No por nada destacan siempre los aspectos más sensibleros y emotivos, dedicando horas a entrevistas y discursos patéticos que generan indignación y tristeza. En otras ocasiones se dedican a destapar ollas de corrupción que todos sabemos que existen, pero que solo salen a la luz cuando los problemas reales comienzan a asomarse. Lo mismo pasa con las opiniones en las redes sociales. Pero no nos damos cuenta de que estas historias, que pueden ser muy reales, son solo producto del sistema que los mismos medios y políticos estatistas defienden. Esto no es nada nuevo. La pobreza es un montón de horas mal invertidas. Fidel Castro le dijo a Hugo Chávez que para mantener el control de Venezuela solo tenía que mantener a la población ocupada, así fuese buscando comida. En otro ejemplo histórico, en el capítulo 5 del libro del Éxodo, una de las más ilustrativas lecciones políticas de la Biblia, cuenta cuando Moisés sembraba en el pueblo hebreo la idea de poner fin a la esclavitud, de hacer ladrillos en Egipto.
el faraón ordenó a sus capataces ya no darles más los materiales necesarios para su fabricación, sino mandar que los esclavos los buscaran para que así tuviesen más trabajo y olvidaran el tema de la liberación. Así nos tienen a nosotros, abrumados de trabajos, diligencias y trámites inútiles que cada semana cambian. Estas horas, días, semanas y años mal invertidos nos impiden tener tiempo para prosperar o educarnos. Luego, nos distraen con pseudo problemas o farándula irrelevante. Nos mantienen improductivos. Esas son las 5 maneras en las que el estatismo nos mantiene confundidos, distraídos o peleando entre nosotros, mientras ellos avanzan su agenda sin estorbo. En el próximo video hablaremos de las 12 plagas que asolan a nuestros países. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte.